Sí, amigos de Dumas Informa, este domingo nos congratulamos con un cantante de la 10ª panameña, Pedro Nolasco Frías. Y bueno, va a compartir con nosotros parte de lo que ha sido y lo que es su carrera artística. Don Pedro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Dumas, gracias por la entrevista. Nombre de pila, Pedro Nolasco Frías, artísticamente Noli Frías, el poeta macaraqueño. Un gusto y reiteramos las gracias por la oportunidad de la entrevista. El poeta macaraqueño, eso quiere decir que eres de Macaraca, ¿no? Sí, efectivamente nacimos en un lugar muy pequeño, todavía con limitaciones, pese a que tiene grandes riquezas, y me refiero a Quema. Quema de Macaracas, pegado a Mogollón, también Mogollón, tierra de muchos folcloristas, la tierra de Gelo Córdobas, a pocos metros de Mogollón, pegando con Macaracas, ahí nacimos nosotros. Luego migramos muy pequeños a la Chorrera, y ahí bueno, nos crecimos y nos desarrollamos y seguimos avanzando al cuidado de nuestros abuelos, que fueron quienes nos criaron a nosotros. ¿Cómo inicia la carrera artística de Pedro Nolasco Frías? ¿Cómo comienza? Bueno, en el año, o más bien decir, cuando era muy joven, tenía unos quizás 18 o 20 años, ya empezamos a cantar por ahí de invitados especiales, algunas cosas, pero de repente corrijo, muchos tiempo antes, tenía un hermano de mi abuelo, le decíamos tío Cándido. Él compraba los discos de las décimas, donde estaban los viejos cantores ya desaparecidos. Para no ir tan lejos, me refiero a Toñito Vargas, que grabó Paloma de la Rosal, Mano de Soberanía, entre otros. Y él tenía un tocadisco de esos marca Nibico. Era 3 en 1. 3 en 1, sí, ponía su disco allí. Y entonces nosotros, mi hermano y yo, comenzamos a escuchar y cantábamos en el campo las décimas de estos cantores que estaban grabadas: Bolívar Barrio, Toñito Vargas, Moisés Samaniego. Recuerdo que le grabó un disco cuando Durán ganó el campeonato, cuando peleó con Ñato Marcel. Y por allí luego empezamos a escribir, y en el año 88, 89, escribimos la décima, que fue la que yo pienso que le dio hasta los apodos a Prudencio Ramos, el gran cantor. Fue una décima de que las 300 mujeres fueron cantadas en el Cosita Buena, en el Orgullo de Azuero. De ahí escribimos para Aníbal Delgado, Pello Morales, Diomedes Velázquez, ya desaparecido, Benjamín Minfría, entre otros troveros. Actualmente le hemos escrito también a Ernesto Ojo, el del Tallo de Macaraca, décimas, al Nordo Noli Díaz, presidente del Unca Prodepa, a Yayita Murillo, y por ahí pues más bien en el desarrollo de la composición. Y cantando estuvimos una larga para por efectos de estudios y compromisos de trabajo. Pero luego la gente a veces insiste de que retorna, y bueno, hemos regresado y por ahí estamos cantando y colaborando, más bien que una cuestión de carácter personal como ingreso. Yo diría como mantener esas raíces folclóricas, en este caso de la décima panameña, que es tan bonita y tan gustada. O sea que usted es compositor, es cantante y sabe tocar también los instrumentos. Bueno, tanto como tocar instrumentos, la guitarra, yo no diría que tanto, sino como para la práctica propia, y con unas limitaciones, como te decía antes, por efecto de un accidente en uno de los dedos que impide que uno ponga las notas. Pero bueno, por ahí lo intentamos. ¿Y usted cómo hace para esa inspiración, por lo menos para escribirla? ¿Cómo hace? Eso sale de momento, es espontáneo. A veces la mente está fluida, es rápida, y le surgen las ideas a uno, que pueden ser metafóricas, pueden ser por amor, por pasión, por historia, por vivencias.
y uno la desarrolla. A veces uno va en el carro, está en un sitio, se le viene la idea, la memoriza, la guarda y después la escribe. Cuando se sienta ya como que tiene un esquema de lo que podría ser la composición de la décima. Yo he escuchado gente que son artistas que escriben y dicen que bueno, que agarran un papel, una servilleta, donde sea, y comienzan a escribir para que no se les vaya la idea, ¿no? ¿Escuchas así mismo? Hay estilos, hay estilos. Yo sé que conozco porque uno comparte, ¿no? Hay gente que se sienta y hace un cuarteto, mañana hace otro, o hace lo que uno llama un pie, una estrofa, y después hace la otra. Y así va elaborando la décima hasta que la termina. Hay otros que en una sola sentada desarrollan todo el esquema. Hay alguien que se la aprende, la tiene en la memoria y no la ha escrito. De hecho, hay muchas décimas guardadas nada más solamente en la memoria que ni siquiera están escritas y se saben de memoria, pues. Pero hay diferentes formas, ¿no? A veces cuando es una cuestión de apuro, que alguien le solicita una décima a alguien, uno se sienta, consulta un libro, consulta diccionario y arma o la desarrolla la décima en 2 sentadas, una sola sentada, o puede ser en un solo momento, o la hace poco a poco, dependiendo de las circunstancias y la urgencia y la inspiración. ¿Hay que leer mucho para escribir las décimas? Depende del tipo de décima que se quiera hacer. Antes se escribía, eran otras modalidades de canto. Cantaban 2, ahora cantan 4, cantan 3. Antes, en la época de Agustín Rodríguez, Toñito Vargas y otros cantores en estos grandes escenarios, era una rivalidad de 2 y conllevaba a escribir décimas de 6 estrofas, 6 pies, 7, 8, a veces hasta más. Digamos, por decir algo, la historia del gran imperio romano. Para escribir eso había que consultar los libros, consultar la historia desarrollada. Pero si es alguien que le surge una inspiración sobre el campo, desde luego que no tiene que consultar un libro, sino es su propia vivencia. Relato de amor, relato de una pérdida, de una muerte, eso surge en el momento, ¿no? Entonces, si es otro tema, por decirte algo que tenga que ver con el cuerpo humano, su composición, desde luego que hay que consultar libros, ¿no? Por ahí hay quienes han escrito décimas que tienen que ver con casos jurídicos penales, del Código Penal. Me acuerdo que había una por ahí de Agustín Rodríguez. Entonces, desde luego que tiene que consultar el código. Entonces, sí hay que instruirse para poder elaborar las décimas con buen contenido. Esto es interesante, porque por lo menos si usted escribe, vamos a suponer, el último tema que tocó, ¿no? Un caso jurídico, usted escribió la décima, pero después que se acaba la décima viene la improvisación, ¿no? No necesariamente. Digo, cuando están en tarima dos sí, artistas. bueno, pues esa es la cuestión de la rivalidad. Alguien plantea un tema y el otro, el contrario o los contrarios deben de contestarlo. Así que sí tienen que estar muy bien instruidos. La gente se prepara, yo diría que casi como el boxeo o el fútbol, todo esto, que usted tiene que ver los videos del contrario para ver cómo juega. Entonces, los cantores están escuchando siempre me toca cantar con X, trovador o trovadora, y qué temas tiene ese cantor, este. Bueno, viene la Navidad, el Año Nuevo, viene el Carnaval, cualquier fecha específica. Es obvio que el cantor se prepara porque sabe que eso le puede venir y está acondicionado para cuando le plantean ese tema tener la respuesta, o por lo menos tener la cercanía de la respuesta con una décima escrita o una décima improvisada, porque ese es otro elemento. Antes no se improvisaba mucho. Ahora todo, como es tan rápido como es la vida en sí misma, hay más actividad constante y es casi imposible que un cantor tenga todos los temas aprendidos. Así que lo lleva a la improvisación para poder responder. Entonces tienen que haber muy buenos improvisadores, o hay muy buenos improvisadores. Cosa que antes nada más eran 2, 3, los demás tenían décimas aprendidas. Pues cantaban para patronal o de mes a mes, de 15 a 15 días. Ahora hay troveros, colegas que cantan 4 o 5 veces a la semana, casi a la semana completa. Entonces es imposible tener décimas escritas para todos esos días.
porque alguien o de repente alguien va a salir con un tema que no lo tiene y tiene que improvisar necesariamente. Ya que estamos hablando eso de las presentaciones, ahora mismo ¿cómo está esa situación en cuanto a los pagos? Como todo, esto ha disminuido. Depende de la oferta, la demanda del empresario, el lugar, la categoría de la actividad, las limitaciones que hay por los asuntos de los aforos. Y definitivamente que el sector artístico, de los músicos de acordeón, la música típica popular, otros géneros también, puede uno conocerlos, y el género décima muy afectados, todo lo que es la parte cultural artística muy afectada, igual que los restaurantes y bueno, y poco a poco más o menos se está recuperando poco a poco, ¿no? Muy lentamente, pero hay preocupación en el sector de los cantores también, y sé que de la música típica, porque si bien es cierto ha comenzado, también hay una realidad, que es que hay un pequeño repunte y hay quienes están diciendo los bailes, la cantadera, lo otro, que entonces eso definitivamente que afecta y preocupa. Ojalá todo esto mejore y que podamos nuevamente desarrollar la actividad, porque es una economía muy grande que se mueve alrededor de lo que se llama la cultura, ¿no? Mira, don Pedro, usted nos comentaba al principio de la entrevista que tuvo que dejar por un tiempo esto de la décima y eso porque estaba dedicado a los estudios. ¿Qué bueno, estudios tiene usted? Usted sabe que, nosotros estamos en la asesoría de la Confederación y otras organizaciones sociales, y por allí, por el año 2002, culminamos la carrera universitaria en Derecho y Ciencias Políticas, y vinculado a los grupos sociales, la Confederación, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores en esa época, o en ese entonces, con Lee Anderson, tuvimos la oportunidad de unas becas, incluso a nivel de Europa, la Universidad de Turín. Tuvimos 2 veces en la Universidad de Turín, en Italia, en Bolonia, en Toledo, en Castilla de la Mancha, también una pasantía. Y de allí regresamos y desarrollamos la actividad profesional, y también con la escuela temática metodológica, que nos obligaba prácticamente a estar viajando constantemente a varios países: Costa Rica, Guatemala, estuvimos en Brasilia, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, DF en México, entre otros, y fueron casi 12-13 años viajando. Entonces como que dejamos un poco el asunto de la décima. Pero bueno, lo que a uno le gusta, lo que uno lleva en la sangre, no se olvida, así que nuevamente volvimos al tema, ¿no? O sea, Pedro Frías es abogado. Sí, abogado. ¿Y qué tal le va como abogado a usted? Bueno, por ahí como todas las profesiones hay altas y hay bajas. Y bueno, a lo que venga y lo que Dios quiera, nos sentimos satisfechos, nos sentimos contentos con lo que hacemos, y tratar de ponerle el mayor de los empeños cuando asumimos una responsabilidad. O sea que usted es el abogado de la décima. Bueno, podría decirte que quizás sea uno de los motivos que nos trae nuevamente a la décima. Conversando con Merigildo Aparicio, Bebito Vargas, Nordono Lidía, entre otros compañeros, que tenían aspiraciones de organizarse, los cantores. En el 2014 se funda la Unión Nacional de Cantores y Artistas Profesionales, la décima panameña. Trabajamos en lo que fue la consecución de la personería jurídica, actualmente la tenemos, y desde la organización desarrollamos ya algunos proyectos, y lo que es la visión, el enfoque que deben tener los cantores, y la necesidad sobre todo de estar organizado como todo grupo, como toda profesión. O sea que ustedes tienen los cantores de décima y los artistas y los músicos tienen como una especie de sindicato, podría ser.
una unión de cantores, sí, funciona como una organización social que aspira por sus intereses, sus beneficios y la solidaridad, sobre todo entre todos los compañeros. El sábado fue la despedida del compañero Zacarías Marín, profesor Zacarías Marín, poeta, uno de los mejores que ha dado la República de Panamá en cuanto a la composición de la décima, y allí desde la Unión de Cantores se hizo un esfuerzo para acompañarlo en su última despedida. Estuvo el presidente Arnoldo Nolis Díaz, entre otros compañeros, y bueno, acompañarnos cuando estamos en vida, e igualmente en los momentos malos, pero el reconocimiento que tenemos que dar entre nosotros, ¿no?